Ahora mira, ¿qué es resistir? Resistir es no ceder. Resistir es no dar lugar. Eso es resistir. Resistir es no ceder. No dar lugar, no dar espacio. Por eso la Biblia dice, hey, resistan al diablo. O sea, hey, no cedan ante lo que quizás el enemigo les ponga. Y él va a huir de ustedes. Él se va a cansar porque va a ver que no pueden. Pero ¿cómo vamos nosotros a resistir? ¿Cómo no vamos a ceder? Mira, Daniel capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel estaba en una tierra extranjera. Daniel estaba con otra cultura que él pudo haber dicho, bueno, a la final, aquí es otra tierra, es otra cultura, vamos a adaptarnos a esta cultura. Pero él decidió no contaminarse, dice la Biblia, con la comida del rey. Daniel podía justificar y acomodarse ante lo que le estaban proponiendo, pero las convicciones de Daniel estaban bien puestas en lo que él había recibido, en las enseñanzas que él había recibido. Él podía ajustarse y justificar todo, acomodarse al sistema en ese momento. Cuando se lo llevan a Daniel, cuando se llevan a mucha gente. Ahora, él pudo ajustarse al sistema, como muchos hoy en día se ajustan al sistema de este mundo. Como muchos hoy en día se adaptan a lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque no, hay que estar a la moda. Está bien estar a la moda, pero mientras no violen los principios. Porque recuerda que un sabio, un hijo de Dios, no viola principios. Y hay que entender que tú y yo no podemos violar principios. Ahora, Daniel podía justificar eso y acomodarse al sistema, pero propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué has propuesto en tu corazón hoy en día ante todo lo que se viene dando? Ahí en el lugar donde nadie te ve, ahí en el lugar donde nadie te observa, ¿qué has dispuesto en tu corazón? Déjame decirte que aunque tu líder no te vea, aunque tus pastores no te vean, hay alguien el cual sus ojos atalaya toda la tierra, y ese es nuestro Dios. Y aunque nos querramos ir a lo más profundo, ahí siempre va a estar Dios. Jamás podemos escaparnos de Él. Por eso lo mejor es disponer nuestro corazón para no contaminarnos, y en lugar de contaminarnos, consagrarnos para Dios, aunque no sea fácil. Porque ¿para quién es fácil vivir consagrado todos los días? Si hay alguien para el cual sea fácil, para que nos dé la receta. Pero estoy seguro que para nadie es fácil. Por eso la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La manera de poder resistir al diablo, o sea, la manera de no ceder, es estando refugiados delante de Dios, habitando bajo sus alas, estando allí bajo su sombra. ¿Y cómo vamos a hacerlo eso? Con intimidad, con búsqueda diaria a Dios, porque no hay otra forma. Por eso la Biblia habla y enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en Él. Fuera de Él no podemos obtener nada. El resistir comienza con una decisión interna, mas no con una emoción externa. Porque hay mucha gente que se emociona. Hay mucha gente que dice, hey, mira, yo quiero consagrarme a Dios. Señor, yo te prometo. Yo te prometo que voy a seguirte, que voy a servirte, que voy a buscarte. Y lo hace por emoción. El resistir no tiene que ver con una emoción externa, sino con una convicción interna. Y aquel que convence
aquel que nos ayuda, aquel que nos redarguye, es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso el resistir no tiene que ver con una emoción externa, sino con una decisión interna. Hay mucha gente que a veces demuestra fortaleza por fuera, pero esto no se trata de ser fuerte. Eso no se trata de demostrar, no, mira mi apariencia, yo jamás voy a demostrar debilidad ante la gente. Eso no se trata de ser fuerte por fuera, sino que esto se trata de ser determinados por dentro. Yo tomo la determinación de seguir a Cristo. Y aunque venga lo que venga, aunque todo se me venga encima, cuando tú tomas la determinación desde adentro y le dices: Señor, yo voy a seguirte, y estás convencido, no importa lo que pase, tú vas a seguir parado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Vendrán tentaciones, vendrán pruebas, vendrán adversidades. El enemigo te querrá tender en bandeja de plata todo, pero tú vas a poder resistir, porque desde adentro has decidido seguir a Jesús. Pero tiene que ver con relación, porque si no hay relación es imposible conocerlo al único que te puede ayudar. Si no hay intimidad es imposible conocer a la persona que se puede hacer fuerte en aquello que necesitas que se haga fuerte. Por eso es importante la intimidad. Y hace varias semanas que veíamos las características de una persona sabia, y la Biblia muestra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y te mencionaba que el temor no tiene que ver con pánico ni horror, sino que tiene que ver con respeto, con reverencia a Él. Pero ¿cómo permanecer o cómo adquirir esa sabiduría que solo viene de Él? Porque la sabiduría que te da Dios es una sabiduría que no se compara a ninguna otra. Cuando Dios le entrega la sabiduría a Salomón, dice la Biblia que esa sabiduría era superior a la de los egipcios, era superior a la de los orientales. Entonces la sabiduría que te da Dios es superior a todas. Pero ¿cómo recibo esa sabiduría de aquel que solo la puede dar? Juntándome con Él, pasando tiempo con Él. Por eso no se trata de ser fuertes por fuera, sino determinados por dentro. Y mira esta frase: quien no decide resistir en lo secreto, quien no decide resistir en lo secreto será avergonzado en público. Aquel que no decida resistir en lo secreto, porque uno resiste aquí adentro, tiene que ver con nuestras convicciones. Aquel que no decide resistir en lo secreto va a ser avergonzado en público, porque el diablo eso es lo que hace. El diablo eso es lo que realiza, quiere traer vergüenza, quiere destruirte, quiere desbaratarte. Por eso hay que resistir al diablo para que él huya. Y el resistir es no ceder. No tienes que ceder, no tienes que darle lugar al enemigo. Hoy muchas personas ceden porque no han definido algo sobre su corazón. ¿Y cuál es ese algo? No han definido a quién le pertenece su corazón. Porque cuando tú defines a quién le pertenece tu corazón, tú lo vas a guardar para Él solamente. Por eso es que hay mucha gente que cede ante el sistema, ante tantas cosas. Es por eso que la idea de formar discípulos, es por eso que la idea de formar a las personas es preparar a aquel creyente, preparar a aquel discípulo, enseñarle las herramientas necesarias para que tomen buenas decisiones aún antes de entrar en una batalla. Que tenga las herramientas necesarias para cuando ingrese a la batalla pueda vencer.
Es por eso que necesitamos preparar creyentes que tomen buenas decisiones aún antes de entrar en la batalla. Por eso, resistir es decir, o es no ceder, es decir, no ante las cosas que violan los principios que Dios ha establecido. En un partido de fútbol, cuando juegan ambos equipos, a veces, ya el técnico ya falta minutos para que se acabe un partido. A veces el técnico lo que dice es: hey chicos, aguanten, que ya se acaba, ya termina. Hey, resistan un poco. O a veces hay técnicos que dicen: miren, se les están viniendo, resistan. Entonces, el resistir es, si utilizamos un lenguaje cotidiano, es aguantar. Aguanta, no cedas. Porque al final, si tú resistes, Dios va a salir a tu encuentro y va a darte la victoria en el área que tú estés resistiendo. Porque no hay persona que luche sola. Cuando tú luchas y tú peleas por mantenerte y por agradar a Dios, al final de cuentas hay alguien superior a ti, superior a todos, que va a salir a tu encuentro y te va a otorgar la victoria. Por eso es necesario que resistamos. Ahora, la consagración es la clave para que tú y yo podamos resistir. Es la clave para que resistamos. Daniel decidió no contaminarse, sin importar las consecuencias, pero él decidió no contaminarse. Y el hecho de no violar sus principios y convicciones, Dios lo respaldó. Porque alguien que no viola los principios de Dios, Dios siempre va a respaldarlo. Dios siempre va a estar del lado de él. Entonces la consagración es la clave para resistir. Romanos capítulo 12, verso 1, mira lo que dice. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Mira lo que menciona. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, la consagración no tiene que ver con el legalismo. La consagración tiene que ver con la entrega. La consagración no tiene que ver con obligación. La consagración tiene que ver con amor. Yo me consagro no por legalismo, sino por entrega. Yo me consagro a Dios no por obligación, no porque me obligan, no porque mi líder está atrás mío, no porque el pastor está atrás mío. Yo me consagro porque lo amo a Él. Por amor me consagro a Dios. Por amor trato de no ofender a Dios. La Biblia habla que debemos renovar nuestro entendimiento. Que tú y yo no nos podemos conformar a este siglo. Tú y yo no nos podemos conformar ante el sistema que este mundo irá añadiendo cosas negativas y cosas negativas y cosas negativas. Porque yo no sé, y bueno, está bien orar y todo, pero al final de cuentas se seguirán dando un sinnúmero de situaciones que afecten a esta sociedad, que afecten a las familias. Pero no hay que conformarse, sino que tú y yo debemos renovarnos
en Dios. Porque solo así, dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Aquella voluntad que es buena, aquella voluntad que es perfecta. Para que comprobéis. ¿Cómo vas a comprobarlo? Siendo renovado, no conformándote a este siglo. Es la manera de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las Escrituras nos muestran también de 3 hombres. Muchos conocen la historia: Sadrach, Mesach, Abednego. 3 hombres que no quisieron doblegarse ante aquella estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Y este rey que había mencionado, juntamente con los sátrapas y magistrados de aquel tiempo, gente importante que también estaba en el medio, que cuando venga el sonido o cuando suene el tamboril, la zampoña, todo instrumento de viento, todos tenían que doblegarse, arrodillarse y adorar a aquella estatua que había sido creada. Pero ellos decidieron no doblegarse. Y había una sentencia para aquellos que no obedecían ante el edicto que había sido lanzado en ese entonces. Y eso era que iban a ser tirados o metidos en un horno de fuego. Cuando por ahí llega la sorpresa que hay 3 hombres que no han hecho caso al rey. Porque como dicen por ahí, nunca falta un sapo, ¿verdad? Uno se dio cuenta por ahí y fue corriendo a darle el chisme al rey. Y el rey se enfureció, dice la Biblia, y los manda a llamar. Y les da la oportunidad para que ellos recapaciten, para que ellos reaccionen. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dicen: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más de lo normal el horno, porque se enfureció, se encendió en ira. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no ceder, porque también iba en contra de sus convicciones, de sus principios. Ellos solo podían doblegarse, adorar al único Dios verdadero. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la condición de estos 3 hombres? Muchos a la final nos hubiéramos arrodillado ante la estatua para no perder nuestra vida. ¿Qué hubiéramos hecho? Pero sabes que esto hoy en día está pasando. Y aunque literalmente no hay una estatua, no hay un sonido de la zampoña, ni hay un edicto, pero el sistema mismo, y una vez más te topo el sistema, te lleva a que tú cedas. Y el ceder es como doblegarse ante esta estatua, porque va en contra de tus convicciones. Solo tú sabes qué principios estás violando de aquello que Dios ha dejado establecido. Y déjame decirte que ellos estaban seguros. Ellos dijeron: mira, sepas, oh rey, que no vamos a orar a ninguna estatua, porque el Dios a quien servimos nos librará. Y ojo lo que dice: el Dios a quien servimos, Él nos va a librar. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a doblegar. El rey manda a calentar 7 veces más ese horno. Y hay algo que me asombra, y es que en este horno ocurrieron varias cosas.
que cuando lo van a echar a estos hombres y lo van a echar atados, dice la Biblia que primero salen chispeados aquellos que los iban a tirar. Lo segundo es que aquellos hombres que entraron atados en el horno de fuego estaban desatados. ¿Sabes una cosa? Que el cielo no auxilia a cualquier tipo de creyente. A veces la gente piensa que con el hecho de quizás llegar a la iglesia ya es suficiente, y no es suficiente. El cielo no auxilia a la gente que llega a la iglesia. El cielo no auxilia a la gente que llora cuando están las alabanzas. El cielo no auxilia a ninguno de esos tipos de personas. El cielo auxilia a la gente que le es fiel a Dios en todo momento, aun donde nadie los ve. A esas personas que mantienen sus convicciones firmes delante de Dios, aquellas personas que viven en integridad, en santidad, es aquella a la que Dios va a auxiliar siempre. Él es el pronto auxilio en medio de las tribulaciones de aquellos que le son fieles. No creas que Dios va a auxiliar a aquel que llega a su vida como sea. No. Por eso que a veces hay gente que dice: pastor, es que le he pedido tanto a Dios pero no me responde. Y uno que conoce a veces la vida, ¿no? Es decir, no sé si decirlo porque me están grabando y quizás pueda verme en algún momento. Pero hay una persona muy cercana que uno conoce en el medio laboral, ¿no? Y esta persona es un diácono en la iglesia. Alguien que está al frente, que ayuda en lo ministerial mucho. Pero usted le viera la vida, es un relajo. Y le ha venido pasando procesos y dice: pero me ha pasado esto y no sé por qué me pasa. Y yo en mi mente digo: todavía no sabes por qué te pasa. Ha pasado situaciones adversas, pero ¿quién lo puede ayudar? Dios, si él desea que Dios lo ayude. Pero si él no desea que Dios lo ayude, entonces Dios no lo va a ayudar. El cielo no va a auxiliar a cualquier tipo de creyente, sino solo a los fieles. Solo a los fieles. Por eso hay procesos que atravesamos, porque nosotros nos metemos de cabeza. Hay procesos que nosotros atravesamos porque Dios quiere dimensionarnos a otro nivel. Tú tienes que saber el proceso que estás viviendo, la situación que hoy estás viviendo, si es por culpa tuya o si es porque Dios quiere dimensionarte a otro nivel. Si has permanecido fiel al Señor, si no te has doblegado ante nada en este mundo, si te has mantenido íntegro delante de Dios hasta este momento y estás pasando una prueba, seguro Dios te va a otorgar la victoria. Pero si no ha sido así, entonces acércate a Dios para que Él muestre su misericordia y por lo menos las consecuencias sean menos duras de lo que quizás las puedas vivir. No hay que ceder para no vivir consecuencias que van a costarnos muchas cosas a veces. Lo echaron atado, pero al final entraron sin ataduras. Cuando ellos caen, porque lo lógico sería que si me tiran atado a un horno, me meten atado, entrar y golpearme, caerme. Pero no. Ellos entraron desatados. La Biblia no narra otros detalles. Pero a mí me gusta imaginarme cosas. Y esto es mío, es mi imaginación.
Pues algo alguien vaya a decir, el pastor está que se inventa lo que la Biblia no dice. Porque la Biblia dice que cuando fueron al horno a ver, hay alguien que lo ve y dice: hey, mira, no fueron 3 los que ingresaron, yo veo un cuarto, y su aspecto es como el hijo de los dioses, decía aquella persona que fue a dar esa noticia. Y quiero decirte algo: ellos entraron atados, cuando caen, entraron desatados. A veces cuando mostramos fidelidad a Dios y entramos en un proceso, hay pruebas que van a liberarte de toda atadura que te ha mantenido allí, oprimido, oprimida en muchas ocasiones. A veces la prueba que Dios nos permite atravesar, si nosotros le hemos sido fieles al Señor, van a traer liberación, van a traer libertad en nuestras vidas. Ahora, habían 4, y el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Y esto es lo que yo me imagino, que cuando quizás ellos iban cayendo, no sé, como estaba el cuarto personaje allí, aquel ángel, yo me imagino sosteniendo a cada persona que por ahí iba cayendo. Esto es mi imaginación. Pero lo que sí estoy convencido es que cada uno de nosotros, cuando mostramos fidelidad a Dios antes de ingresar a la prueba, Dios siempre va a estar ahí ya esperándote. Porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, jamás te encontrarás solo. Estará Dios ahí de tu lado. Estará Dios fortaleciéndote. Estará Dios ahí librándote por causa de tu fidelidad. No hay persona que haya atravesado procesos, no hay persona que haya vivido pruebas y haya sido fiel a Dios y haya terminado fracasado, haya terminado hundido, haya terminado quizás allí hundido en lo peor. No hay persona que haya sido así. Toda persona que se mantuvo fiel al Señor cuando pasó la prueba, cuando pasó un momento difícil, cuando pasó aquellos tiempos que a veces todo se pone cuesta arriba, Dios al final siempre lo ayudó. Dios siempre lo ayudó. Cuando lo sacan a estos hombres, el fuego ni siquiera le había afectado, ni siquiera olían a humo, nada. Porque la fidelidad a Dios y nuestra consagración a Dios es lo que nos va a librar de muchas adversidades, es lo que nos va a sacar ileso de las pruebas. Pero esto es para aquella persona que vive llena de hambre por Dios y no vive llena de hambre por el mundo. ¿Qué tipo de persona eres tú? Aquella que tiene hambre por el mundo y quiere saciarse del mundo, o aquella que tiene hambre por Dios y quiere saciarse de Dios. No cedas. No cedas ante las cosas que se te presenten. La consagración es lo que marca la diferencia entre un creyente emocional y un creyente espiritual. La consagración es lo que marca la diferencia. Porque siempre habrán 2 tipos de creyente, el emocional y el espiritual. Pero yo quiero creer que todos los que estamos aquí somos creyentes espirituales, que amamos a Dios, que viviremos para Dios, que nuestra vida será solo para Él y no para el mundo, no para este sistema. Por eso, si te cuesta resistir, si tú dices: ay, es que me cuesta, es que ya estoy a punto de caer, de ceder, pero no sé qué hacer, revisa cómo está tu altar. Si tu altar está encendido, entonces no va a ser difícil resistir. Pero si tu altar se está apagando o está apagado, en un momento
vas a caer. Y la caída es dolorosa. Y el levantarse es sumamente duro. ¿Cómo está tu altar hoy en día? ¿Está encendido o está apagado? De eso dependerá el poder resistir. Si no tienes intimidad con Dios, si el altar no está encendido, terminarás abrazando la cultura de este mundo. Y en tu mente habrá un sinnúmero de justificaciones, pero para Dios no hay justificaciones. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. Por eso, cuando estamos pegados a Dios, cuando estamos pegados a su Espíritu Santo, cuando tenemos nuestro altar encendido, lo que va a brotar de nosotros son frutos que honren a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de que somos tú y yo hijos de ese Padre Celestial. ¿Tus frutos están honrando a Dios hoy en día o no están honrándolo a Dios? Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Estás glorificando al Padre con tus frutos? Porque cuando estamos pegados a su presencia, los frutos de Él se reflejan. Pero cuando nuestro altar está apagado, también hay algo que dice: y manifiestas son las obras de la carne. Todo aquel que resiste siempre va a ser respaldado. Primera de Pedro 5:9, mira lo que dice. Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mira lo que dice el apóstol Pedro: al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo está tu fe hoy en día? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios? Mira, el enemigo siempre querrá hacerte creer que estás perdiendo si no cedes. El enemigo siempre va a hacerte creer que no estás en la onda si no te adaptas. Eso es lo que el enemigo va a sembrar, y más que todo en la mente de los jóvenes. Si no te adaptas, si no cedes, entonces no estás en la misma onda, entonces estás perdiendo, entonces no te estás adaptando. Pero la Biblia es clara y dice: quien resiste será perfeccionado, será afirmado, será fortalecido y será establecido. Aquel que resiste va a ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. El cielo va a respaldar siempre a los que no se venden. Eso es lo que va a hacer el cielo, a respaldar a los que no se venden. No te vendas, no vendas tus convicciones por nada, no cedas por nada. Resiste, mantente firme. Ya falta solo un poco de tiempo. Resiste. Quizás tú puedas decir: pero pastor, es que ya no puedo. Pastor, es que ya no sé qué hacer, que creo que ya no doy más.
Solo resiste un poco de tiempo, porque Dios va a salir a tu encuentro. Pero también está próximo aquello que todos estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Más bien resiste, mantente firme. Yo estoy seguro que en estos últimos tiempos que vivimos, porque hay que ser ciego para no ver que estamos viviendo los últimos tiempos. Hay que ser ciego para no ver que las escrituras se están cumpliendo, que estamos llegando al fin. Pero resiste, porque aquellos que resisten, la Biblia dice que le espera la corona de la vida eterna. Por resistir hay bendiciones aquí en la tierra, pero también hay bendiciones por toda la eternidad. Porque toda persona que resiste, que es fiel al Señor, yo no creo que en la tierra no es bendecido. Yo creo que el hecho de vivir consagrado a Dios, de hacer la voluntad de Dios, eso trae bendición sobre la vida de sus hijos. Y yo creo que hay bendición por resistir aquí en la tierra, pero hay una bendición mayor, que es la vida eterna, que nos depara a nosotros si permanecemos fieles y resistimos. El pueblo, en una ocasión el pueblo de Israel estaba siendo atacado. En 1 Samuel capítulo 17 verso 19, o todo el capítulo 17, habla acerca de David. Cuando fue enviado y llega al campamento donde el pueblo de Israel era amedrentado por aquel paladín gigante llamado Goliat. Y la Biblia dice que durante 40 días siempre salía este paladín por la mañana y salía por la tarde a dar voces en contra del pueblo de Dios. Y cuando llega David, escucha lo que decía este gigante y dice: ¿quién es este que provoca a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? Se enojó al escuchar el rey. Dice la Biblia que lo mandó a ver. El rey Saúl quiso vestirlo con su ropa, con su armadura, para poder pelear contra aquel gigante. Algo que él no había podido hacer durante 40 días porque también estaba asustado. Y David, cuando se pone todo eso, no podía ni moverse ni caminar. Y él decidió quitarse todo. Porque mira, y David no tenía temor, porque David sabía lo que portaba. Y no le importó que aquel gigante tuviera la altura que sea. No le importó absolutamente nada. Él estaba convencido en quién había creído. Y él no necesitó la armadura del rey. Él no necesitó nada de él. Mira, tú no necesitas ninguna arma de otra persona. Dios te ha dado tu propia arma para poder guerrear y poder batallar. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si tú has aprendido a resistir, no hay nadie quien te pueda hacer frente. David dijo: Jehová hoy te entregará en mis manos y te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu carne de comer a las aves del cielo. Y así como David lo dijo, así sucedió. Porque Dios honra a los que permanecen fieles, aunque al inicio nadie los aplauda. ¿Quién hubiera creído en David? Nadie.
Pero cuando David venció a aquel gigante, la gente gritaba: ahora sí, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Todo el mundo lo aplaudía, porque mira, Dios honra a los que permanecen fieles aunque nadie los aplauda. No importa si en el anonimato estás tú ahí delante de Dios luchando, siendo fiel a Dios, Él te va a recompensar en público. El Señor te va a otorgar la salida, Él te va a bendecir, Él te va a dar lo que necesitas. Solo debemos resistir. El Espíritu Santo no solo te da fuerza para comenzar, también te sostiene para que tú cada día puedas continuar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso, si estás a punto de rendirte, si quizás sientes que la presión en tu vida es demasiado fuerte, si sientes que ya no das más, hoy Dios te anima a que puedas levantar tus manos y decirle: Señor, yo quiero consagrarme a ti. Yo quiero resistir. Yo quiero heredar la corona de la vida un día. Yo quiero pasar mi eternidad contigo. Mira, tú y yo no fuimos llamados a ser populares. Tú y yo fuimos llamados a ser santos. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Vivir en santidad y cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos demandó un día. Porque cuando tú y yo permanecemos pegados a Él, vas a sentir esa pasión, ese deseo por hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que tú y yo hagamos discípulos donde quiera que nos encontremos, en el entorno donde tú y yo nos relacionemos. La idea de Dios es que marquemos la diferencia y a través de nuestros frutos mucha gente también pueda venir a los pies de Cristo. ¿Estás dispuesto a asumir el compromiso? ¿Estás dispuesto a asumir el llamado? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas? Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad para ti, para que tú puedas descansar en Él, para que tú puedas descansar en los brazos del Padre. Resistir no solo se trata de aguantar. Resistir se trata de esforzarme cada día por amor a aquel que lo dio todo por mí. Y si Dios lo dio todo por ti, creo que es momento para que tú lo des todo por Él también.